Les pediremos igual que todas las preguntas que tengan relacionadas a la salud bucal de sus pequeñitos nos las vayan comentando aquí en la transmisión, y nosotros puntualmente ahorita las vamos a cuestionar con la doctora Aranzazú. Pues Aranzazú, ¿de dónde eres originaria? ¿Cómo es que te nació el gusto por atender a los pequeñitos desde la parte dental? Ok, pues bueno, yo soy 100% tlaxcalteca, como podrán ver siempre presumo mi estado, y me nació el amor por la odontopediatría estudiando la licenciatura. Yo estudié en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la UPAEP, y ya posteriormente en las clínicas de los últimos semestres fue cuando dije, yo quiero ser odontopediatra. Cambiar ese chip en los niños, dentro de lo que vamos a platicar, vamos a ver que las lesiones de caries es la patología con mayor incidencia a nivel mundial y es 100% prevenible. Realmente es una enfermedad que puede ser catalogada de una de las más caras a nivel de sector salud y es la causa número 1 de hospitalizaciones en los países subdesarrollados. Entonces fue ahí cuando me empezó a hacer ruido, así de cómo algo que puede ser 100% prevenible sigue siendo la patología con mayor incidencia en todo el mundo. Fíjate. Ahí fue cuando dije, algo tenemos que hacer para que cambien estas cifras. Perfecto. ¿Qué se tiene que pasar en cuestión de años en la parte de preparación profesional para llegar a ser odontopediatra, como es tu caso? Bueno, primero estudié la licenciatura, que fueron 4 años y medio, e hice mi servicio social también en Puebla, que es 1 año. Posteriormente estudié la especialidad en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que fueron 2 años y hacemos un periodo corto de servicio social. Realmente sí nos toca estudiar aproximadamente 7 años y medio, 8. Y actualmente me sigo preparando, estoy estudiando otra especialidad. Creo que nunca los del área de la salud y todas las profesiones dejamos de estudiar. Perfecto, pues qué interesante, y esto compartirlo con todos ustedes, amigos, para que sepan que detrás de la atención, en este caso de sus pequeñitos, desde el ámbito bucal o dental, pues existe una profesional que tiene el argumento en cuestión de tiempo, que tiene el argumento en cuestión del conocimiento. Muchas veces llegamos y no sabemos qué hay detrás de. Por eso, ahorita el poder compartir con todos ustedes esta experiencia y sobre todo el antecedente de la doctora Aranzazú. Pues doctora, vamos entrando en materia, ya se van poco a poco conectando claro que sí, más amigos aquí a través de la comunidad de Piensa Sano. Primer punto, y creo que deberemos de iniciar con esta parte. ¿Cuál consideras que es el factor o la recomendación más eficaz para lograr una salud bucal en el entorno de la casa, en este caso para nuestros pequeñitos? Bueno, siempre se dice hoy en día que sin azúcar no hay caries. Entonces, la primera recomendación siempre va a ser el área nutricional. La alimentación va a ser clave para tener una buena salud bucal y acompañada, obviamente, de una buena técnica de higiene en casa. Yo creo que esos serían los 2 pilares principales para poder llegar a tener una buena salud bucal en nuestros niños. Pero ¿cómo hacerle, cómo lograrlo? Contemplando que gran parte de nuestra alimentación lleva azúcar. ¿Qué tip le darías a las mamás, a la gente que está en casa, para que puedan equilibrar y desde pequeñitos cuidar esta parte con los niños? Ok, el primer punto que siempre les digo acá en la consulta es que evitemos el azúcar añadida antes de los 2 años, que es donde se empieza a fortalecer el gusto. Entonces, si nosotros evitamos que nuestros pequeños conozcan ese sabor, van a llegar a los 2, 3 años sin la necesidad de consumir azúcar. Okay. Y obviamente con una técnica de higiene adecuada desde la erupción del primer órgano dentario. Ok, entonces quiere decir que todos estos dulces, todos estos productos, bebidas de cola, claro, no es ideal que el pequeñito menor a 2 años lo pruebe para que lógicamente no aprenda este sabor y esto limite que este tipo de azúcares dañen como tal la pieza dental. Exactamente. En los países desarrollados, por ejemplo, Japón, Finlandia, que son los que tienen menor índice de caries, hoy en día Brasil, lo más dulce que consumen sus niños antes de los 4 años de edad es una rebanada de sandía. O sea, sí, serían como el
panorama ideal, que algún día México pudiera seguir esos consejos. Pues esperemos que muy pronto, ¿no? Creo que Así hablamos será. de un tema sociocultural, Claro. hablamos de un tema inclusive tradicional, a donde muchas de las tradiciones mexicanas llevan este tipo de azúcares añadidas, pero Sí. estoy seguro que poco a poco, y para eso hacemos este tipo de estrategias, que la gente tenga conocimiento para ir cambiando los hábitos del día a día, en casa, en el trabajo, en la dinámica social que van teniendo. Perfecto. Y en ese contexto, ya hablando de los pequeñitos, hay muchas dudas, nos pasa como padres de familia, ¿cuál es la pasta de dientes ideal? ¿Cuál es el cepillo de dientes ideal? Hoy en día creo que la mercadotecnia nos viene a invadir de pronto y nosotros podemos dejarnos llevar por algún producto que está con mucha presencia en los medios Claro. digitales sin saber si es el ideal. ¿Qué nos dice la doctora Aranzazú conforme a la recomendación del cepillo de dientes y la pasta dental? Siempre ha sido un tema súper controversial porque lamentablemente en el ámbito profesional también hay muchos colegas que siguen recomendando una pasta dental sin flúor. Nosotros como odontopediatras, todos nuestros esfuerzos de muchas generaciones atrás, se vio hace 2 años que ya se cambió el contenido de las pastas dentales infantiles y tienen que ser con flúor. La cantidad ideal es de 1100 partículas por millón de flúor. Como ejemplo, igual siempre les digo a los papás, así de voltean la pasta dental como cuando vamos a hacer una receta o ver el contenido de algún alimento y ahí se ve la cantidad. Entonces, la recomendación mayor, que la pasta dental tiene que ser con flúor. A pesar de que la vecina, el abuelito, esperemos que ya muy poco, ¿no? Algunos pediatras digan que la pasta dental es sin flúor. Para lograr un efecto cariostático, tiene que tener 1100 partículas por millón de flúor. ¿Cuáles son esas pastas? Yo siempre les recomiendo 3 marcas, y no porque nos patrocinen, ni mucho menos, pero son marcas comerciales que detrás de ellos tienen estudios impresionantes, que es Colgate, Oral-B y GOM. Entonces, cualquiera de estas pastas, infantiles, sabemos que va a tener la cantidad ideal que necesitamos para que el cepillado sea el correcto. A pesar de que también en el mercado tenemos algunas pastas que dicen de 0 meses a 2 años que son sin flúor. Sí está como bien marcado, las pastas que no tienen flúor, es así, evitarlas. Ya luego de broma les digo, ni a las mascotas les sirve que les cepillemos con las pastas sin flúor. ¿Qué pasaba? Bueno, existe el tema con los pequeñitos de que se la... Esa era como la principal controversia, es que mi hijo no escupe, es que mi hijo se la pasa. El éxito y la clave es en la cantidad. Entonces, dependiendo la edad de cada pequeño, de 0 a 2 años usamos el tamaño de un arroz. Posteriormente, cuando ya tienen toda su fórmula temporal completa, que son sus 20 dientitos de leche, nos brincamos al tamaño de un chicharito. No necesitamos más pasta dental, realmente con esas cantidades, y sabemos que la cantidad de pasta que puedan llegar a ingerir es mínima y no va a causar ningún daño. Por esa concentración que ya este tipo de marcas de pastas que nos compartiste, ya viene con ese equilibrio, con ese cuidado, la cantidad idónea que ahorita ya la doctora nos recomendó para colocar en el cepillo de dientes y que esto lógicamente elimine cualquier riesgo en nuestros pequeños si es que llegaran a ingerir en el momento de la técnica. Cepillos de dientes, ¿cuál es el cepillo ideal? Porque igual, híjole. No, aparte también entramos al súper y ya vemos el área de cuidado dental con 1001 cepillos. Ahí sí va a variar un poquito, por ejemplo, en pastas dentales lo que cambia es la cantidad, pero en cepillos ya es diferente. Ahí sí tenemos diferentes cepillos que son los del bebé, porque algo bien importante que vamos a ir viendo, que el cepillado tiene que empezar a partir de la erupción del primer órgano dentario, más o menos es de 6 a 9 meses. Entonces, cuando el bebé ya le empezó a salir su dientito, ya tenemos que usar cepillos dentales y hay cepillos dentales de bebé. Estos cepillos los podemos usar cuando los pequeños tienen los 4 dientitos de arriba y los 4 dientitos de abajo erupcionados y posteriormente ya nos podemos cambiar a la siguiente etapa, que ya va a ser un cepillo
un poco más grande, que ya las cerdas van a estar un poquito más dirigidas a las muelitas, a las molares, y posteriormente, ya que empezó el famoso recambio, porque hay algo bien importante, la primera molar permanente erupciona a la edad de 6 años. Cuando los chiquitos empiezan a mudar los primeros dientitos que le erupcionaron, que son los centrales inferiores, a la par erupciona la primera molar permanente. Okay. No cae ninguna muelita. Sí, va a aparecer, ella no estaba. Exacto, aparece. Entonces es ahí cuando muchas veces creemos que esa muelita también es de leche, que ese órgano dentario va a caer, y no, y es el más perdido y lastimado. Entonces, a los 6 años, Oral-B es el único cepillo que tiene esta etapa intermedia entre un cepillo dental infantil y uno de adulto. ¿Cuál es la función principal? Esta parte que nos va a asegurar el cepillado de esa molar. Entonces, ahí sí tenemos el cepillo dental de bebés, que es aproximadamente de 6 meses a año y medio, 2, y posteriormente de 2 a 5 y medio, 6, que nos erupciona la primera molar permanente, y ya nos brincamos a este cepillo que se llama Juniors. Ya quedaría conforme se va dando esta transición de los temporales a los permanentes. Exactamente, del recambio. Ya en el recambio. Entonces estamos hablando de un primer tipo de cepillo al momento de la erupción o de la primera erupción dental que tiene el pequeñito. Esto nos llevamos más o menos a los 2 años, cuando ya igual de las molares temporales aparecieron. Ahí hacemos un primer cambio de cepillo. Exacto. Y cuando se da ya el cambio de las temporales a las permanentes, ahí deberemos de considerar un cepillo, como ahorita nos comentabas. Un poco más grande. Que entonces tener mucho cuidado, ya nos lo dijo ahorita la doctora Aranzazú, esta muela no se va a caer una para que aparezca. Esta molar no estaba en la parte temporal y ya va a aparecer en promedio a los 6 años, para que tengan mucho cuidado los papás, las mamás, los papás, en estar revisando al pequeñito, y al momento de que esté apareciendo es el punto exacto a donde deberemos de cambiar el tipo de cepillo. Exactamente. Perfecto. Es mejor explicado imposible, doctor. Perfecto. ¿Y debemos o podemos utilizar hilo dental en los pequeñitos? Sí, realmente también hoy en día ha cambiado esa parte. Los dientes temporales anteriormente estaban separados, tenían una separación que era la que iba a compensar el espacio del órgano dentario permanente. Hoy en día, alimentación, hábitos, ¿qué está pasando? Que los dientes de leche los tenemos muy pegaditos. Entonces existen las lesiones interproximales, que es el espacio que nosotros tenemos entre diente y diente. Las cerdas del cepillado, a pesar de que son cerdas muy finitas, en muchas ocasiones no pueden entrar para remover la placa, alimentos, y ¿qué pasa? Empieza un proceso de desmineralización. ¿Cómo es la única forma que podemos limpiar y asegurarnos que vamos a remover todo eso? Por medio del hilo dental. Anteriormente no estaba indicado, pero hoy ya es una indicación de todos los días en la rutina de la higiene bucal para los niños, por esa razón. Ok, y ahí, lógicamente, conforme van apareciendo las piezas dentales temporales, ya debemos ocupar el hilo dental de la forma habitual como lo ocupamos los... Como en adultos. Igual. Perfecto. ¿Y qué importancia en el cuidado de estas piezas temporales, los famosos dientes de leche? Porque muchas veces como papás pensamos que solamente sirven para dejárselos al ratón Pérez y nada más, déjalo que coma dulces porque son los de leche. Ya cuando cambie, ya lo cuidamos. ¿Qué importancia en el seguimiento de estos dientes temporales o los de leche, como normalmente los conocemos, para cuando ya vienen las piezas dentales permanentes? Claro, eso se escucha demasiado, se le van a caer. Bueno, una de las funciones principales del órgano dentario temporal es ser la guía de erupción del permanente. Okay. Entonces, cuando nosotros tenemos algún proceso infeccioso o alguna pérdida prematura, ¿qué va a pasar? Esa guía se pierde. Entonces, también empieza ahí la malposición al erupcionar los permanentes. Okay. Otra de las funciones es la estética. Créanme que el cambio cuando tenemos a un paciente con lesiones de caries en los órganos dentarios anteriores y hacemos restauraciones, cambia al 100% su sonrisa.
Entonces, la seguridad de los niños también la da la boca, la sonrisa de los pequeños, nada la compra. Posteriormente, fonación y deglución. O sea, sí es muy importante cuidarlos, no solamente porque sea estético o porque se le van a caer muy pronto. Tiene sus funciones en específico, que principalmente son esas 4. Perfecto. De ahí estaríamos hablando entonces de la importancia de la salud bucal. ¿Cuál es la importancia de la salud bucal en mi día a día, en la parte de la deglución, como ahorita lo compartías? ¿Por qué debemos de hacer puntual atención en eso? Muchas veces como papás, pues sí, el tema de la vacunación, sí el tema de alguna enfermedad o vitaminar al pequeñito, pues la salud bucal como que la vamos dejando no nos ocupamos si se asea el pequeñito en la mañana, en la noche. ¿Cuál es la importancia en este día a día, como nos lo decías ahorita, de la salud bucal? Claro, hoy en día también ya se empieza a ver una pequeña correlación cuando se habla de salud en general y salud bucal. ¿Por qué? Porque la salud también empieza en la boca. Las bacterias de la boca son de las más patogénicas en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué está pasando? Se ha visto que muchas de las enfermedades gástricas también están originadas por las bacterias de la boca. Sí, recordemos también mucho de las enfermedades de corazón, que podemos provocar una endocarditis bacteriana, que ¿qué pasa? Las bacterias, al ser tan agresivas, entran al torrente sanguíneo y se pueden fijar en el corazón. Entonces, sí hay una correlación muy importante. También hace rato que hablábamos un poco de la alimentación, no solo el azúcar es caries dental. Lamentablemente, si vemos estadísticas, en México tenemos primer lugar en obesidad infantil, en hipertensión, y ¿qué estamos viendo? El consumo desmedido de azúcares y carbohidratos en los niños. Ok, entonces no solo es para que se caigan, no solo es porque huela bien la cavidad oral, o sea, es un tema a donde, como ya nos lo explicó la doctora Aranzazú, puede conllevar inclusive el riesgo para otro tipo de enfermedades que va a afectar a otro nivel y que eso pudiera inclusive en algún momento comprometer hasta la vida propia de los pequeñitos, ¿no? En una endocarditis bacteriana como ahorita nos compartías. Entonces, consideramos que ahorita, además de la recomendación del experto, creo que ante ello debemos de tener una reflexión y saber que la corresponsabilidad de tener a los pequeñitos, de guiarles, de dar esta puntual atención en el aseo bucal, va a ayudar a que ellos tengan una salud de forma integral. Ya nos decías ahorita, empezábamos la plática, ahorita lo retomabas, el tema de la caries. ¿Qué es la caries, doctora? Ok, ¿qué es caries dental? Lo vamos a entender como un proceso de desmineralización. Entonces, regresamos a las bacterias. Las bacterias de la boca son las más agresivas y se alimentan del azúcar principalmente. Con esto hacen una producción de ácidos y esos ácidos, principalmente el láctico, es el que va a desmineralizar el esmalte. El esmalte es la parte más fuerte del cuerpo humano una vez mineralizada. Entonces, de todo el cuerpo humano. ¿Sí? En ese ínter, una vez que erupciona el órgano dentario, tarda 1 año y medio en terminar de madurar. Estos ácidos empiezan a deshacer, a disolver el esmalte, que va a estar compuesto principalmente de fosfato, flúor y calcio. Al disolver esos cristales es lo que lleva como resultado una cavidad que nosotros conocemos como caries. Pero realmente caries, el primer signo de caries es la mancha blanca, que muchas veces ni por acá nos pasa ver las lesiones en nuestros hijos y decir esto es caries, porque para nosotros caries es negro. Y realmente para nosotros los odontólogos una lesión negra en el diente es una lesión que a nosotros no nos preocupa porque sabemos que ya está arrestada. Nos preocupa la mancha blanca, las manchas marrones, pero caries dental es un proceso de desmineralización producido por el azúcar. Entonces, con esto que ahorita nos dijiste, y me saltó un poquito la duda, en la transición de los temporales a los permanentes, no es ya estar tranquilos con ver que ya está erupcionando la nueva pieza dental o la permanente. Nos estás hablando de 1 año y medio, 2 años en promedio, que debemos de tener un cuidado estricto, porque de eso va a depender, entiendo, la resistencia de la pieza dental, del diente, para lo que posteriormente vamos a comer de por sí. Pero si en ese proceso, en esa transición de 1 año y medio, 2 años,
no se tiene el cuidado adecuado en cuestión de la ingesta de alimentos con azúcares y lógicamente la higiene, esa pieza desde ese momento, estamos hablando los 7 años, 8 años, ya va a estar comprometida. Exacto. Perfecto. Es el periodo más crucial para que nosotros podamos desarrollar caries dental, el momento de la erupción. El esmalte en los niños es mucho más delgado que en los adultos, por eso las lesiones de caries se ven mucho más aparatosas, por darle un nombre, en los niños que en los adultos. Pero así lo vamos a entender en niños o adultos. Perfecto, entonces muy importante no guiarnos nada más por esta mancha oscura que es la que inclusive hasta estéticamente pensamos que es la que más interesa, cuando la doctora ahorita nos está compartiendo que lo más importante es guiar estas manchas blanquecinas. Hay que tener mucho cuidado porque se puedan confundir con la misma pieza dental. Digo, cada chico, cada persona tenemos un color del diente, ¿no? No es forzosamente el blanco estricto que muchos quieren, pero sí hay que tener mucho cuidado al momento del aseo en el pequeñito, en la pequeñita, para detectar estas manchas. Y aquí va de la mano. Ya nos compartiste, ¿no? Cómo va este proceso desde el momento de la aparición de las piezas dentales. ¿Cuándo debemos de iniciar los controles en nuestros niños para acudir en este caso con una especialista como estamos el día de hoy con la odontopediatra, para que ellos lleven este seguimiento? Porque entiendo que nos estás dando el general, pero igual debe existir o deben existir pequeñitos con alguna particularidad. Claro. Bueno, en Brasil empezó mucho a hablarse de la odontología del bebé. Entonces, lo ideal es que la primera visita al odontopediatra sea antes del primer año de vida. En el inter, donde está erupcionando esos órganos dentarios, que como ya lo platicamos, es la etapa donde están más susceptibles para poder tener estas lesiones. Lo ideal es eso, a los 6 meses, entre los 6 y el primer año, y posteriormente, dependiendo del riesgo de caries de cada paciente, que eso sí es súper personalizado. Perdón, ¿eso de qué va a depender, doctora? Me queda claro la ingesta de azúcares. ¿Y qué otro factor puede cambiar el riesgo entre un pequeñito y otro? Salivación, alimentación, la cantidad de agua que ingieran y también mucho el ambiente. Entonces, por eso ya es un poquito más generalizado. Una de las principales medidas anticaries a nivel mundial fue la fluoración del agua. Entonces, un factor muy importante es, dependiendo cada estado, cuál es su nivel de flúor. Por ejemplo, nosotros que estamos en Tlaxcala, tiene 1.35 por litro, lo cual no es lo ideal, pero sabemos que tampoco nos puede ocasionar un daño, una famosa fluorosis, como que todo en exceso. Pero esa parte es, dependiendo cada estado, también la regulación de flúor en el agua, en la sal, la dieta, que lo mencionamos al principio, que es muy importante, dependiendo cuáles son sus... Sí, el estilo de vida, el ¿no? estilo de vida, familia, exacto. Los nadadores, cosas así. ¿Qué pasa con los nadadores, con la natación? Muchos niños van a natación pequeñitos. El cloro. Nadadores, digamos, ya un poco profesionales. Cuando el contacto con el agua clorada es más de 2 horas al día, ahí ya tenemos también un riesgo a caries diferente de que ellos empiecen a desarrollar un tipo de lesión. Los pequeñitos que van a su clase 2 veces a la semana, 40 minutos, perfecto, porque si ya nos están escribiendo de las albercas y con la recomendación que no es... Solo nadadores profesionales que entrenan, no sé, 2 horas por 5 días a la semana. Entonces nos compartías que a partir del año se evalúa este riesgo o estos factores de riesgo en cada pequeñito, y ahí si nos apoyas en seguir esa idea, cómo establecer las visitas con la odontopediatra. Realmente después del año, lo ideal es cada 6 meses. Pero si tenemos un riesgo alto a caries, tenemos a chiquitos que tenemos que tener en control cada mes, cada 2 meses, o hay pequeños libre de caries que han tenido controles espectaculares que los vemos a lo mejor 3 veces en un periodo de 2 años. Esto ya depende, entiendo, de la valoración de ustedes. Exactamente. A donde, pues, esta parte del esmalte, de la calidad de la pieza dental, y ya sabrán que ese pequeñito va a complicarse, que pueda provocar caries, siempre y cuando también se lleven las medidas higiénicas correspondientes, ¿no? Ya posteriormente viene la transición a las piezas permanentes.
ahí los chequeos, la revisión, ¿con qué periodicidad se da? También ahí es muy parecido a los niños. Lo ideal es visitar al odontólogo 2 veces al año para una limpieza profesional y aplicar algún cuidado especial de ser necesario o realizar algunas restauraciones. Ok, perfecto. En esto que nos hablabas de la caries, ¿no? La afectación que ya nos explicaste ampliamente, ¿qué alimentos son cariogénicos, tienen mayor capacidad? Ya nos dijiste de los azúcares, pero ya contemplando una dieta, la que normalmente tenemos en México, hay que ser honestos, de pronto nuestras dietas pueden conllevar, entiendo, el riesgo mayúsculo. ¿Qué alimentos tú como odontopediatra normalmente recomiendas que se eviten por aumentar este riesgo de caries en los pequeños? En nuestros niños un desayuno que es muy socorrido es el cereal con leche. Realmente, viendo la valoración, se dice que un niño debería de consumir después de los 4 años 4 gramos de azúcar añadido. Y si nos vamos a los desayunos convencionales, hay muchas criaturas que se van con su Yakult y el Yakult es una bomba de azúcar. Hay muy pocas cosas que prohíbo en mi consulta, lo único que sí les digo así de prohibido el Yakult. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, los cartoncitos de leche de sabor, también es demasiado azúcar, el yogurt, las galletas, solamente hay que controlar. Los dulces que menos recomendamos son los que tienen consistencia pegajosa y chiclosa. Los que menos se recomiendan. Sí, eso sí. Siempre les digo, son niños y a uno de adultos se le antoja un dulce. Claro. Jamás he prohibido dulces a mis pacientes. Solamente hay que ver qué tipo de dulces o qué tipo de alimentos. Los sugus, winnies, chiclosos, cajetosos, todos esos tipos de dulces que nosotros hasta no lo comemos y hasta lo hacemos así como de que se te queda pegado. Que en nuestra época era muy común, digo, ahorita delicioso. Creo que los pequeñitos ya no es tanto, ni lo conocen. Pero ese tipo de dulces es el que no se recomienda. Exacto. ¿Qué pasa con esos dulces? ¿Se quedan en la pieza dental? Se pegan, se adhieren de una manera impresionante. Ni con el aseo bucal. Ni con el aseo. Entonces, restos de ese dulce pueden estar hasta 3, 4 días en la superficie del órgano dentario. Y ese proceso de acidificación lo vamos a tener en la interfaz entre el diente y el dulce. Entonces es ahí donde tenemos mayores periodos de desmineralización. Ok, entonces estos dulces no es recomendable para los pequeñitos. Y apliquen alimentos también. Por ejemplo, el pan dulce. Híjole, doctor, ahora sí estamos entrando en conflictos mayores, ¿ok? Ok, pero con higiene bucal puede seguir. Pero pan dulce no. Es que la consistencia, al ser suavecita, es lo mismo. O sea, se va a quedar mayor tiempo. Es mejor algo que sabemos, fibroso, todos los alimentos fibrosos, al estarlos masticando, sabemos que va a ser menor el tiempo que va a estar en la cavidad bucal. Ok, y a eso iba mi pregunta. Ya nos dijiste estrictamente que no, ¿no? Ya nos diste un poquito la oportunidad de los dulces, chocolates que están en el medio, teniendo la higiene, los que sí se puede, y qué sí se recomendaría o saber si hay algún alimento, algún producto que se pueda recomendar a los papás, a las mamás, para que mejoren la calidad dental. ¿Existe algo para mejorar, aparte de la higiene, la prevención que ahorita nos decías? Claro que sí. Hay un alimento, bueno, hay 2 que les voy a recomendar mucho. El queso. El queso es un snack súper para los pequeños, porque el queso, la caseína, que es la proteína, es anticariogénico. Entonces es súper recomendable cuando tenemos riesgos altos. También la manzana, la jícama, el pepino, todos los alimentos que al morderlos, digamos que hace un barrido en las superficies, también nos va a ayudar a que todo el tipo de bacterias que están adheridos se vaya desprendiendo, como que nos hace una remoción natural, por decirlo así, de lo que tenemos en los dientes. Entonces, una recomendación más de muchas veces las dudas que tenemos para el lunch de los pequeñitos. Lo ideal es este tipo de alimentos que, además de evitar el riesgo como otros, van a favorecer la creación de estas caries, ¿no? En las piezas dentales. Entonces, una recomendación más para todos los amigos que nos están siguiendo. Al momento no tenemos todavía alguna pregunta, pero agradecemos a Lore que nos está siguiendo, a Renata que nos está siguiendo, a Pita González, un fuerte abrazo, a Fernando León,
Gracias por el seguimiento ahorita en esta emisión de la comunidad de Piensa Sano, con el firme interés de dar información veraz, de dar información con el argumento de la especialista, en este caso la doctora Aranzazú, por el bien de la salud bucal en todos nuestros pequeñitos. Ya que va este seguimiento, ya el pequeñito ya cambió las piezas dentales permanentes. ¿Hasta dónde como papás, como mamás, papás, debemos estar al pendiente? ¿Hasta dónde debe ser este seguimiento? Claro está en este crecimiento, en esta maduración de los pequeñitos, que ellos sepan o tengan la responsabilidad también del aseo, pero ¿cuál es la corresponsabilidad que nosotros tenemos hasta qué momento para que ellos lógicamente tengan una adecuada salud bucal? Ok, es responsabilidad de los papás la técnica de cepillado hasta los 8 años de edad. O sea, ellos lo tienen que hacer. Ellos lo tienen que hacer. Okay. Va a haber 2 momentos que son los más importantes, el cepillado en la noche. El cepillado bucal más importante va a ser el nocturno por el flujo salival. La saliva es el protector natural de los órganos dentarios porque tiene lo que platicábamos, flúor, fosfato y calcio, y aparte tiene bicarbonato, que nos va a ayudar a neutralizar esos ácidos. Entonces, el de la noche va a ser el más importante porque disminuye impresionantemente nuestro flujo salival. Y el de la mañana por todo el acúmulo bacteriano que se hizo durante la noche. Hasta los 8 años, siempre les digo, papá, mamá tienen que apoyar aunque sea con el nocturno. También para que ellos empiecen a tener la habilidad motriz. Hasta esa edad la tienen. Cuando ellos ya saben escribir correctamente o abrocharse la agujeta, ya sabemos que ya pueden realizar la técnica de cepillado de una manera correcta. Pero obviamente no le vamos a dejar a papá solamente hasta los 8 años a mamá, porque si no el pequeño no va a empezar a aprender. Entonces lo que hacemos es que el chiquito hace la primera técnica él solo y papá o mamá refuerza, o en el día lo hace el pequeño y mamá o papá al 100% en la noche. Ahí en la técnica, Isabel, no sé si ahorita nos puedes puntualizar algún tema de la técnica. A mí me pasó en mi servicio social, con compañeros ahí en el servicio, me dieron una técnica. Cuando llego posteriormente con la doctora que actualmente me atiende, pues me cambió la técnica diciéndome que la otra no era correcta. ¿No? Y digo, no por poner el dedo en la llaga de cualquiera, pero a lo que voy. ¿Hay alguna, ahorita que nos puedas compartir la técnica más adecuada para el aseo, la higiene de los pequeñitos? Y 2, ¿va cambiando esta conforme va pasando el tiempo o con esta técnica? Porque de ahí parte, si yo como papá no sé la correcta técnica, pues híjole, aunque yo lo haga con mi pequeñito, creo que puede ser errónea, ¿no? ¿Cuál es la técnica y saber si hay algún cambio en la misma? Claro, la técnica ideal que nosotros tenemos, las voy a enseñar conmigo. Va a ser, ya se quedó chimuelo este modelo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La parte donde va a haber mayor acúmulo bacteriano es la interfase entre el diente y la encía. Entonces, en los niños es donde ustedes como papás tienen que prestar mayor atención. Hace ratito hablábamos un poco de la mancha blanca. La mancha blanca, ¿dónde la vamos a ver? En esa parte. Entonces, siempre les decimos que levanten el labio, porque es ahí donde a lo mejor si el chiquitín simplemente sonríe, no va a ser perceptible. Claro. Entonces levantamos el labio para ver que no tengamos ninguna lesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realmente es la técnica de niños la ideal. Tenemos que empezar a llevar un orden, puede ser en la parte de arriba, y empezamos con este movimiento. Se dice mucho que hay 45 grados, pero bueno, solamente es asegurarnos que estamos haciendo la remoción mecánica correctamente de las bacterias entre encía y diente. Y este movimiento lo tenemos que hacer aproximadamente entre 5 u 8 veces por todas las caras de los dientes. Nosotros le llamamos de vestibular. Posteriormente nos vamos a ir a la zona oclusal, que es la parte de las muelitas. Las muelas, la parte media, por así llamar. Exactamente. Y ahí sí lo vamos a hacer de manera circular. ¿Por qué de manera circular? Porque de esta forma todo el alimento que se quedó estancado en las fosetas y fisuras de las molares, nos estamos asegurando que lo estamos sacando. A diferencia del
famosa técnica de violín, que lo que nosotros hacemos simplemente es meterla un poco más de lo que ya estaba, ¿vale? Okay. Entonces tiene que ser de manera circular, igual, siempre les digo, aproximadamente son 2-3 órganos dentarios los que caben en el cepillo, okay. Lo tenemos que hacer de 5-8 veces, nos vamos del otro lado y después la parte interna. Colocamos exactamente de la misma forma el cepillado y hacemos el movimiento. Llegamos a esta parte, cambiamos. En ese perdón doctora, ¿hay que hacer algún enjuagar el cepillo o algo? ¿O es con la misma cantidad, en el mismo momento? En el mismo momento, misma cantidad. En niños mayores de 2 años es la bolita de chicharito, okay. Menores es el tamaño del arroz, pero no tenemos que estar lavando el cepillado o recolocando pasta dental. Okay. Con esa cantidad es suficiente para la arcada superior, para la arcada inferior. Okay. Y el mismo movimiento que hacíamos de arriba hacia abajo, ahora lo vamos a hacer de abajo hacia arriba, okay. Que es lo que nos va a asegurar la remoción mecánica de todas las bacterias. Ok. Terminamos. ¿Qué pasa con la lengua, doctora? Porque, bueno, inclusive percibo que hay estructuras en el mismo cepillo, ¿sí? Hay superficies y pues no tenemos el contexto. La lengua se debe sí o no en este mismo momento del cepillado de asear. ¿Qué pasa? ¿Debemos de realizar también alguna técnica en la lengua? Claro que sí. La lengua es el mayor acúmulo bacteriano. Okay. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una correcta técnica dental, pero nos olvidamos de la lengua. ¿Y qué pasa? Empezamos a hablar y las bacterias que estaban en la lengua se vuelven a alojar. Tenemos que tener ya muchos de los cepillos tienen esta parte en la parte posterior. Okay. Esta zona que es un poco más rugosa y es la indicada para realizar este tipo de movimiento que se va a ir llevando la placa o las bacterias que tenemos en la lengua. Okay. Hay que hacerlo de manera suavecita porque la lengua es muy sensible y si lo hacemos muy fuerte la vamos a irritar. Okay. Pero sí es indispensable también acompañar de la técnica de cepillado el higiene de lengua. Ok, esto se hace al final de que ya al final, de que se ya realizó la técnica en todas las piezas dentales. Para culminar es la forma que ahorita nos diste en la lengua. Y normalmente estas texturas en los cepillos de dientes ya vienen. Ya vienen. ¿No? Al reverso de lo que son las cerdas. Ya vienen. Entonces muchas veces si se preguntaban, oye, ¿y esto para qué será? Ya saben para qué. Para limpiar, para asear la lengua. Y además compartir, la lengua es de los músculos con mayor número de terminaciones 17 nerviosas, ¿no? Entonces creo que en esa parte, y al menos creo que se pudiera decir, con los pequeñitos, el que ellos identifiquen cuando hay alguna lesión en las piezas dentales a través de la lengua, porque la lengua lo percibe, ¿no? Cuando hay alguna siempre lesión el resto de la palomita que es miniatura y la lengua es la primera que ahí nos tiene que lo va a percibir, hasta que lo retiramos o lo eliminamos. Perfecto. Muy cierto, doctor. Muy importante esto que nos dices. Ahora, y ya para que vayamos poco a poco cerrando, muchas veces como papás, mamás, pensamos que no es necesario traer al pequeñito, ya lo hablamos, los dientes de leche, los van a cambiar, si antes no nos lavábamos la boca porque ahora sí, como va cambiando, pues ya lo dijo ahorita la doctora, van cambiando nuestros hábitos, va cambiando inclusive la cantidad, las concentraciones de estos azúcares añadidos y lógicamente que eso provoca que aumente el riesgo de caries. Ya en tu contexto de la especialidad, en esta atención de los pequeñitos que tú quisiste, como nos decías desde un principio, ¿qué es lo importante que deben de saber los papás que una profesional como tú realizará para que el pequeñito no tenga temor, no sienta miedo al momento de acudir con el doctor, con el dentista, la dentista, como habitualmente lo manejamos, la odontóloga, ¿no? en el prefijo correcto? ¿Qué deben de saber los papás al momento de acudir con una profesional como Aranzazú y muchas personas que nos estén viendo en este momento, que repliquen la transmisión en un momento posterior y que en algún momento estoy seguro ya fueron pacientes tuyos? ¿Qué debes de cuidar? ¿Qué es importante que sepan los papás que se va a atender cuando ellos vienen, además de atender la pieza dental? En todo este contexto que estamos viendo de dibujos animados, de caricaturas, para que el pequeñito tenga esta confianza, en este caso con su doctora. Claro,
Bueno, creo que la parte más importante, una, que no trabajamos con dientes. Trabajamos con personas, con niños. Hay algo bien importante que nosotros no sabemos que hay detrás de cada niño. Entonces, muchas veces es el escape y que nosotros como profesionales, yo creo que cualquier odontólogo general lo va a tratar espectacular, pero a lo mejor nosotros como especialistas tenemos dentro de nuestra formación cómo tratarlos. Llevamos mucho manejo de conducta, emociones, psicología, y sobre todo estamos muy encaminados y acá en el hospital, en el consultorio, a la mínima invasión. La tecnología avanza a pasos agigantados, entonces ya hay muchos tratamientos donde nosotros podemos trabajarlo de la manera menos invasiva. ¿Y cuál sería el resultado de menos invasivo? Menos doloroso. Pero sobre todo siempre tratamos al pequeño como lo que es. Siempre les digo que mi paciencia la tengo acá al 100%, mi cariño, porque tratamos a cada niño como si fuera la persona más especial para nosotros en ese momento. Entonces yo creo que esa es la clave de nuestro trabajo, que no trabajamos con dientes, trabajamos con niños. Sí, debe ser un contexto, estoy seguro, como en nuestro caso el médico pediatra, claro, ¿no? A donde debe llevar una sensibilidad mayor, porque es cierto, y estoy seguro también con ustedes, pues no es lo mismo que el adulto ya te dice la molestia, el adulto ya te dice desde qué tiempo, con qué tipo de alimentos, en qué momentos, el frío, el calor, y que de pronto al pequeñito pues será entenderle y será adecuarse inclusive a su forma de ser, como ahorita no lo decías. Puede ser que hasta entre hermanos sean diferentes, y eso lo que pasó con un pequeñito al momento de atenderlo, tenga que cambiar totalmente con el otro, ¿no? Y te lo comparto, ahí me pasó a los 8 años en promedio, ya cuando tenía estaba en este cambio, en la transición, tuve un accidente jugando con mi hermano menor, y perdí mis 2 piezas centrales ya permanentes. En ese entonces, recuerdo mucho, aquí en Apizaco, acudimos con un médico, no existía la parte del odontopediatra como tal ahorita, y sí recuerdo mucho que los tratamientos, y digo no por él, sino por esta sensibilidad que ahorita nos compartes, pues me pusieron ahí algún material que lo tuve, recuerdo 2-3 semanas, pero cada que llegaba pues era ver la charola con las jeringas metálicas, con todo el instrumental que se ocupa, y no estaba todo este contexto, toda esta sensibilidad, todo este entendimiento del profesional, en este caso como tú, para poder abrazar una atención integral con los pequeños, que no solo venimos por la parte de atender esa caries, de la detección oportuna, sino de darle un contexto al pequeño de tal forma que tenga confianza, que le guste inclusive cuidar de su salud bucal, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante que debemos de ahorita compartir, hacer llegar a todas las familias que nos están siguiendo y las que nos van a ver posteriormente, para que tengan la confianza plena de acercarse a una profesional como la doctora Aranzazú, y sobre todo, como bien nos decías, que sea en el momento oportuno. Exactamente. Porque no es lo mismo, entiendo, un tratamiento cuando ya vienen varias piezas comprometidas por caries, a que sea desde un principio detectando oportunamente, para que el tratamiento sea, ¿cómo decirlo?, menos traumático, menos agresivo para el pequeñito. Y en esa parte, cerrando nos acercamos a la finalización, doctora, ¿cómo va la evolución de tratamientos? Ya nos dijiste ahorita un adelanto, pero nosotros, ¿y por qué te lo decía? Pues yo tengo ese contexto, ¿no? Las jeringas, el instrumental, pero ¿cómo es hoy en día la atención de los pequeñitos? Porque muchas veces por ello igual y los papás no los llevan. Oye, es que le van a inyectar a mi pequeño, para una resina le van a obturar, o el ruidito del taladro. ¿Cómo va evolucionando esa parte de la atención, de los insumos, los materiales que ustedes manejan, para que igual los papás, las mamás sepan que ya es diferente y que esto facilita, disminuye inclusive esta agresión o este dolor al momento del tratamiento? Claro, si yo les contara que muchas cosas que aprendí en el mismo posgrado ya son un mundo diferente lo que hago en la práctica por la misma evolución. Entonces, ¿qué pasa? Ya muchas veces no tenemos que usar el famoso taladrito, que a lo mejor no es doloroso, pero el hecho del estímulo ruidoso, para muchos pequeños, como lo dijo ahorita doctor, una cita de prevención es un cambio muy diferente a una cita cuando hay dolor. Entonces ya existen muchos tratamientos de remoción química
que son algunos geles que colocamos y que hacen el trabajo de la fresa. Entonces quitamos un estímulo al pequeño. Muchas veces ya no tenemos que anestesiar para hacer algunos tratamientos que antes sí teníamos que hacer. Ya colocamos, a lo mejor se alargan un poquito las citas, pero ya es muchísimo menos la cantidad de anestesia que usamos en los pequeños. Era lo que les platicaba, la famosa mínima invasión. Entonces ya tratamos de mantener la mayor cantidad de estructura sana. Jamás va a ser mejor algún tratamiento restaurador, aunque sea el mejor del mercado, que nuestro famoso esmalte. Entonces tratamos de mantenerlo al 100% y esto lo hacemos con ese tipo de tratamientos. Ya hay muchos materiales que se adhieren al esmalte lesionado, a diferencia de antes, que las resinas que teníamos que casi quitar medio diente para que pudiera adherirse correctamente. Entonces los biomateriales famosos han hecho que la consulta en odontopediatría y en odontología en general haya dado un cambio radical. Perfecto, entonces no esperar a que aparezcan estas caries, no esperar a que el pequeñito ya manifieste dolor, no esperar a que de pronto ya tenga molestia al momento de querer comer, sino desde un principio, como ya lo recomendó durante toda la plática la doctora Aranzazú, desde que aparece la primer pieza dental hay que tener cuidado con el aseo. En promedio de los 6 al año de edad, en ese periodo es oportunamente el momento para que ya acudan con un especialista, como es el caso de la doctora Aranzazú, para que desde ahí se identifique. Ya nos dijo que hay varios factores de riesgo, hay tendencias de los hábitos que tenemos en casa, pero ella detectará en este caso para poder recomendar si existe alguna estrategia que se tenga que establecer y que evitemos que alguna caries lleve a la pieza dental del pequeñito, porque ya nos lo dijo, que igual esas piezas que muchas veces pensamos no eran importantes, sí lo son para guiar a la siguiente pieza, al siguiente diente, que ya va a ser el permanente, y de eso va a depender, entiendo, que ya después inclusive se puedan disminuir pues estos tratamientos de ortodoncia, estos tratamientos que nos llevan el alinear las piezas dentales, porque se tuvo cuidado correcto en el momento de esta transición, que ya nos lo dijo la doctora. Pues doctora Aranzazú, si nos apoyas con algún mensaje, algún comentario para toda la gente que nos siguió durante la transmisión el día de hoy y sobre todo las personas que estarán replicando la misma a través de la comunidad de Piensa Sano. Claro que sí, pues espero que les haya dejado algo, pero lo que más me fascinaría es que crean que el consumo medido de azúcar y una buena técnica de higiene, sí va a ser posible lo que hablábamos al principio, generaciones sin caries. Y sobre todo que la prevención va a ser la base de todo. Entonces las citas preventivas van a ser millones de veces mejor que llevar a su chiquito cuando ya tenga alguna molestia. Y apostarle todo a la alimentación y al cepillado dental. Perfecto, y como ya nos compartías de que pues es una de las enfermedades más caras en tratamiento a nivel con mayor mundial, incidencia. Con mayor incidencia, a lo mejor como de pronto no es tan dolorosa al inicio, mucha gente no le hace caso, pero ya conforme pasa, una rehabilitación bucal que se pudo limitar inclusive en costos, pues esto va a aumentar por no acudir oportunamente con el médico o la doctora, en este caso especialista, como es el caso de la doctora Aranzazú. Recordarles, ella es especialista, es odontopediatra, es la odontóloga que va a atender a los pequeñitos desde el tema nacimiento. Terminando ahí, doctora, hay algunos casos donde ya nacen bebés con dientitos. Con dientitos, y estoy seguro que varias personas de las que nos siguen, haciendo paréntesis ya para culminar, ¿qué pasa en este caso cuando ya nacen los pequeñitos con los dientes? Tenemos los famosos dientes natales, que es cuando ya nacen o en el primer mes de vida. Es un diente que va a estar expuesto a la superficie bucal antes. Entonces tiene que tener unos cuidados muy diferentes. Punto número 1, anteriormente las enfermeras en los hospitales tenían la indicación de dientes natal, agarraban una gasita y afuera. Eso creo que ya está un tanto olvidado, gracias a Dios. ¿Qué hay que hacer? Simplemente tenemos que empezar a cepillarlo con una pasta dental con flúor desde el día 1.
Y ahí sí, y visitar al odontopediatra lo antes posible para que empecemos a protegerlo de una manera diferente, porque el esmalte ahí no va a estar de la manera ideal. Okay. Siempre como ejemplo les digo, es como si sacáramos una galleta media hora antes del horno, es lo mismo. Pero si nosotros lo extraemos, perdemos 2 órganos dentarios de la fórmula temporal. Entonces esos dientes van a salir hasta los 6 años aproximadamente. Y ya lo que hablábamos, fonación, deglución, estética, la guía se va a empezar a complicar. Pues, ¿estos dientes son ya los temporales? Hay un porcentaje muy bajo que sean supernumerarios. Se pueden cambiar y después va a estar el temporal y luego ya el permanente. Pero habitualmente es natal, porque lógicamente está desde el nacimiento, pero ahí la controversia es por el punto de la lactancia, ¿no? Porque molesta. Y era la parte en donde decían, por favor, compañera de enfermería, compañero, quítala, porque si no, ¿cómo se va a dar la lactancia? ¿Ahí qué se hace? ¿Tiene que ser un manejo conjunto con el médico, la médico pediatra? ¿Cuál es la indicación correcta o el seguimiento? La indicación, porque eran 2 puntos, la lactancia y el riesgo a deglución y que hubiera una asfixia. Claro. No hay un caso reportado en el mundo que un chiquito por pasarse el diente natal haya fallecido. Lo que hacemos es redondear los bordes incisales, que es lo que le lastima a la mamá al momento de la succión. Eso lo hacen ustedes ya aquí en el consultorio. Eso lo hacemos nosotros en el consultorio. Y sobre todo controlar la movilidad, porque una vez que nace el bebé, hay un grado de movilidad que empieza a ir cediendo conforme pasan los meses. Entonces no hay que tenerle miedo a la asfixia o que vaya a caer, porque esto va a irse tipo fijando conforme van pasando los días. Ok, perfecto. Pues miren, ya estábamos por despedirnos, pero creo que este tipo de situaciones se presentan. No sé qué tan común sean, pero sí en el medio es común que se presente. Sí. Entonces, para todas las personas que ya lo hayan vivido y sobre todo las que están en espera de un bebé y se dé esta situación, que no se preocupen, no se espanten. De pronto puede haber muchos comentarios de, híjole, es que hay que quitárselos. Mejor quítaselos. No, esperemos con cautela, acudamos con la médico especialista y ella sabrá cuál es el seguimiento de la mano a los pediatras para que tanto el cuidar estas piezas como la lactancia se puedan dar sin ningún inconveniente. Pues doctora, agradecerte mucho el que nos hayas abierto las puertas, el espacio aquí en el consultorio, en donde pues muchos pequeñitos, estoy seguro, pasan experiencias bonitas, además de tener la salud bucal, además de cuidar. Creo que la parte fundamental donde inicia la digestión es aquí en un consultorio de odontopediatría para que este seguimiento y sobre todo creo que la educación. Hablabas ya de muchos países a donde tienen ya esta conducta de evitar varios alimentos previo a los 2 años. Creo que esto va de la mano a tener el seguimiento por un médico profesional, un médico especialista y que los papás tengamos la corresponsabilidad de abrazar, de dar el seguimiento para que nuestros pequeñitos en la adolescencia, de adultos, además de contar con una buena salud bucal, puedan transmitir ahora ellos a la siguiente generación y poco a poco estemos hablando como estos países de que México tiene mejores hábitos. Pues doctora, muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a pedirte, claro que sí, vamos a pedirte y a todos los amigos que puedan ver esta transmisión posteriormente, que si tienen algún comentario, alguna pregunta, nos la puedan dejar ahí. La doctora le vamos a pedir que esté al pendiente. Inclusive vamos a compartir también algún vínculo, algún contacto para todos los que quieran contactar a la doctora, lógicamente, tengan esa facilidad. Agradecerle mucho, como siempre lo hacemos, la oportunidad a la comunidad Piensa Sano por aperturar, por darme este chance de poder convivir y hacer reflexión en mucha gente. Gracias a todo el equipo que está detrás, a Joaquín, a Lupita, gracias por su apoyo, su seguimiento. Y amigos, nos estaremos saludando la próxima semana. Conforme nos acerquemos o avancemos en el tiempo, estaremos más frecuente con ustedes con la intención de transmitir, como fue el día de hoy, conocimientos que ayuden a la prevención y a una correcta salud. Se despide de ustedes, mi nombre es Juan Bernardo López Alducin, nos saludamos en la próxima. Gracias y que tengan un excelente día.